fondo australiano, cuyas iniciales son IMF, ha presentado una oferta de adquisición de acciones, lo que se conoce como OPA, para comprar casi el 23% del capital de Naturgy, es decir, la empresa que antes se llamaba Gas Natural. Por ese casi 23% del capital de Naturgy, este fondo australiano ofrece un poco más de 5.000 millones de euros. ¿Cuál es el punto? Que por un decreto anti-OPAs del gobierno de Sánchez, cualquier oferta de compra que supere el 10% del capital de una empresa tiene que ser autorizado por el gobierno. ¿Y por qué? Se pregunta uno, porque la verdad que es una transacción entre privados, entonces no entiendo por qué tiene que tener la autorización del gobierno. Imagínate que tú quieres vender tu casa y el gobierno la tiene que autorizar. O sea, ¿cuál es el sentido si tú tienes tu casa, la quieres vender y estás en todo tu derecho? O si tú tienes una fiambrería y la quieres vender, imagínate si el gobierno tuviese que autorizarte la venta. O sea, en realidad es una violación del derecho de propiedad que no tiene ningún sentido, porque ¿cuál es la diferencia entre comprar el 23% del capital de Naturgy o comprar una fiambrería o un piso? Que el tamaño de la operación, ¿y eso justifica la intromisión del gobierno? Yo creo que no. En este punto, los socialistas de todos los partidos nos vienen con el argumento rancio de que se trata de una empresa estratégica. Y yo siempre digo lo mismo, para el fabricante de galletas, las galletas son estratégicas. Para el fabricante de tijeras, las tijeras son estratégicas. Por lo tanto, digan que Naturgy es una empresa estratégica es simplemente una excusa para justificar la intervención del gobierno donde no le corresponde. Uno de los argumentos que usó el gobierno de Sánchez para este decreto anti-OPAs era, en teoría, para defender la españolidad de las empresas, para que los extranjeros no aprovechasen las caídas de la bolsa para comprar barato empresas españolas. Ahora, que una empresa esté barata o esté cara es algo completamente subjetivo. Si el gobierno de Sánchez considera que las acciones de Naturgy están baratas o de cualquier otra empresa, lo que tienen que hacer es comprar acciones. Pero además es absolutamente contradictorio este decreto, porque si tú no quieres que caiga el precio de las acciones, porque en teoría quieres defender el ahorro de los españoles, a ti te interesa que haya OPAs, porque las OPAs, es decir, las ofertas de adquisición de acciones, aumentan la demanda de acciones españolas y por lo tanto tienden a elevar el precio. De hecho, este fondo australiano ofrece 23 euros por acción, que era pagar un 20% más de lo que valía esa acción en el mercado. Cuando el consenso de analistas le daba un precio de 20,30 euros y la acción en el mercado valía 19,20, vino este fondo australiano y ofreció 23. Hoy vale la acción 21,50 porque, claro, todavía cabe la posibilidad de que el gobierno de Sánchez diga que la operación no se puede hacer. Yo me pregunto, si el gobierno rechaza esta operación, ¿va a compensar a los accionistas minoristas que no pueden vender sus acciones a 23 euros? ¿O simplemente les van a decir que se aguantan? No olvidemos que se trata de sociedades anónimas, y si se llaman anónimas es precisamente porque no nos interesa quién es el dueño de la acción. Y de hecho, hablar de españolidad o de empresa española es algo que se hace usualmente, pero que no tiene ningún sentido, porque cuando se trata de empresas grandes, bueno, aunque sean pequeñas,
que cotizan en el mercado, no sabemos quiénes son los dueños, porque están permanentemente comprándose y vendiendo las acciones. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una empresa española? Puede ser una empresa que tenga su sede en España, pero los dueños pueden ser cualquiera y, como digo, cambian todos los días. El único, digamos, caso en que podría tener algún sentido que un gobierno tratara de impedir la compra de una empresa ubicada en España por parte de otra, es que se trate de una empresa estatal. Si a mí me dicen, Naturgy la quiere comprar una empresa estatal china o de cualquier otro país, yo diría, la verdad que a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque las empresas gubernamentales se manejan con criterios políticos y no tanto con criterios de mercado. Y para que una economía funcione de manera eficiente es necesario que lo que prevalezca de manera nítida son las fuerzas del mercado, es decir, que son las fuerzas que responden a las decisiones libres de la gente, de los inversores, de los empresarios. Eso es el mercado. El mercado eres tú, eres la gente, de todos los que participan. Si al gobierno realmente le preocupa el precio de las acciones y considera que están baratas, en lugar de impedir OPAs por parte de otras empresas extranjeras que, como digo, tienden a subir el precio de las acciones, porque de hecho, repito, la acción de Naturgy valía 19,20 y el fondo IMF ofrece 23, lo que tendría que hacer es, en primer lugar, eliminar la tasa Tobin que el mismo gobierno de Sánchez creó, que disuade a la gente de comprar acciones y por lo tanto implica una pérdida. Y podría rebajar el impuesto de sociedades. Si se rebajara el impuesto de sociedades, automáticamente subirían el precio de todas las acciones. Pero por eso vemos que en realidad eso de que le interesa el precio de las acciones o defender la españolidad de las empresas es un cuento chino. Lo que le gusta al gobierno de Sánchez, como a todo gobierno socialista, es intervenir y meterse donde no le corresponde. ¿Por qué? Porque en la medida que Naturgy tenga accionistas mayoritarios conocidos, el gobierno va a poder mangonear, va a poder hacer favores, va a poder colocar su gente, va a poder pastelear, en definitiva. ¿Eso va en interés nuestro, de los ciudadanos? En absoluto. Si hay una empresa que se dedica a vender gas y electricidad, que es el caso de Naturgy, y viene una empresa extranjera y la quiere comprar, que no es el caso porque, como digo, esta empresa solo quiere comprar el 23%, no llega al 23%, pero digamos que la quiere comprar por completo. ¿Qué se supone que va a querer hacer esta nueva empresa que le quiere comprar? ¿La va a querer quebrar? ¿La va a querer fundir? No, va a querer rentabilizar su inversión. Porque si en el caso de este fondo australiano va a poner 5.000 millones de euros, va a querer que la empresa funcione bien. Y para que la empresa funcione bien, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que mantener la red de gas, la red de electricidad, hacer inversiones y convencer a los clientes de que compren su energía y su gas, su electricidad. Por lo tanto, no hay, digamos, ninguna necesidad de que el dueño de la empresa sea español o australiano o alemán o lo que fuese. Porque cualquiera sea la nacionalidad del dueño, mientras sea una persona racional, va a querer que esa empresa funcione bien. Y entonces va a tener que vender y va a tener que hacer las inversiones que correspondan. Pero si supongamos que tenemos la mala suerte de que es un mal empresario que compra Naturgy, pues no pasaría nada, porque afortunadamente en el mercado hay otras empresas que hacen el mismo servicio. Entonces, una vez más, no hay ninguna necesidad de que el gobierno intente limitar la compra de una parte de Naturgy por parte del fondo australiano. Entonces, estamos viendo como normales cosas que no son normales. Es un intento, una norma vestida de buenos propósitos, como siempre, como, insisto, defender la españolidad de las empresas, el servicio, los sectores estratégicos,
pero en realidad es una invasión completamente contraproducente del derecho de propiedad, que es algo que podemos ver fácilmente cuando se trata de una carnicería o de nuestro propio piso, pero que a la gente le cuesta más ver cuando se trata de una gran empresa multinacional. Insisto, en cualquier caso es el derecho de propiedad, sea grande o sea pequeño, y el gobierno no tiene por qué meterse.